día de fin de año. En el día de fin de año se suelen hacer muchas cosas. Se hace balance, y estuve un poco meditando en el balance que se pudiera hacer quizás en fin de año sobre pérdidas, ganancias, sobre cosas buenas, sobre cosas malas, y al final llegué a la conclusión que del Señor reina la malo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy es dar gracias. Dar gracias porque no hay nada que haya ocurrido este año que Dios no lo tuviera en un propósito, y un propósito para bien. Por lo tanto, no hay pérdidas y ganancias. Hay ganancias en el Señor. Hay muchas maneras. También es un día de celebración. Podemos celebrar la Pascua, el Día de la Madre, el Día del Padre, los cumpleaños. Llevamos celebrando el nacimiento de Jesús, y siempre que celebramos algo, siempre detrás de esa celebración hay un motivo, hay una razón, hay un evento para recordar. Hacemos memoria de algo. Se llega a fin de año y dependiendo de las zonas y de la cultura de cada país, hay diversas maneras de celebración. Unos lo celebran cenando, otros con campanadas, otros bailando, otros con fuegos artificiales. Pero yo quisiera que este último punto de este año sea una celebración por un año que termina, y quisiera compartir con vosotros que esa celebración pueda ser basada en un salmo que escribió David, en el que hay una conducta, en él expresa él una conducta que quisiera compartir con vosotros para que pudiéramos tomarla y en esta mañana enfocar la celebración del último culto de este año en ese espíritu. He titulado la predicación "Bendice, alma mía, al Señor". Y es el Salmo 103, los primeros versículos, que dicen así: Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por poder disfrutar un día más, Señor, de tu presencia. Gracias por poder disfrutar de tu palabra. Pero queremos que sea palabra que venga de tu corazón y de tu mente, Señor. Amén. Por eso quiero pedirte en el nombre de Jesús que quites estorbos, que quites impedimentos, que quites todo aquello que pueda haber en mí y aquí que impida que tu palabra sea manifestada y revelada por tu Espíritu Santo, Señor. Nos ponemos, nos rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra mente, nos rendimos a ti para pedirte que en el nombre de Jesús tu palabra penetre, llegue a nuestro interior y nos haga entender cuál es el plan, el propósito para nuestras vidas. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. No se conocen las circunstancias en las que cuando fue escrito este salmo. Sabemos que fue David quien lo escribió, pero dado que el rey David era un hombre que conoció la gracia y la liberación muchas veces de su vida, era un hombre que había estado en situaciones diversas, y los comentarios bíblicos lo que hacen es
que dicen que puede haber sido escrito en varias etapas, en varios momentos de su vida. El Salmo comienza con una autoafirmación, es una convocación de él mismo y una declaración de él mismo delante del Señor. Y él hace una afirmación de fe, de bendecir al Señor y no olvidar ninguno de los beneficios divinos. David dialoga desde su ser más íntimo, por eso dice: bendice alma mía al Señor, y dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. Y está invitándose él mismo a dar gracias a Dios con una gratitud sincera y sentida. El salmista inicia con el reconocimiento de Dios como Señor y a quien debemos agradecer todo lo que somos en el espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, todo mi ser. Sandra decía: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Os acordáis? Vale. Y eso es una realidad. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Esta expresión yo quisiera que fuese que el Espíritu Santo en esta mañana nos diera la gracia para poseerla, que el Espíritu Santo nos impregnara para que todo nuestro ser exprese gratitud y alabanza al Señor, sea cual sea la circunstancia en las que estés. Hay un teólogo inglés, James Montgomery Boyce, que dice lo siguiente: qué reprimenda para mucho de lo que pasa por alabanza en nuestras asambleas. Venimos a la iglesia, pero dejamos nuestras mentes en casa. Escuchamos de la gracia de Dios, pero nuestro corazón ha sido endurecido por un espíritu crítico y quejumbroso. Y es cierto. Mantener esa lectura que inició este culto, que decía: dad gracias a Dios por todo, es una frase que conocemos, pero qué complicado es mantener ese espíritu de gratitud constante. Esa alabanza que había en el rey David, que a veces es carente en nuestras asambleas, en nuestra iglesia, en la que sí que podemos hacer cánticos, pero dice que venimos a la iglesia, pero dejamos nuestras mentes en casa. Escuchamos de la gracia de Dios, pero nuestro corazón ha sido endurecido por un espíritu crítico y quejumbroso. La Biblia nos manda que amemos a Dios. Y el amor, aunque sí conlleva sentimientos, involucra nuestros sentimientos, pero es también un asunto de voluntad. Hemos de decidir amar a Dios y hemos de decidir alabar a Dios. Es una decisión. No debe de estar condicionada. David era un rey que, si conocéis su historia, pues como todos, podía tener días y momentos en que le podría apetecer más, le podría apetecer menos. Pero como iglesia, yo quisiera que hoy tomáramos la decisión profunda de alabar a Dios, aunque no lo sintamos, aunque no nos sintamos con ánimo, aunque hayas venido quizás quejumbroso, hayas venido triste, que en esta mañana decidas alabar al Señor. Alabar significa dar gracias, significa reconocer que sin Él nada somos. Alabar significa que nada tenemos fuera de Él. Eso es lo que significa alabar. Es una decisión no condicionada por emociones o sentimientos. Esta mañana, alabar y dar gracias a Dios, sean cuales sean las circunstancias que hayamos vivido, es la invitación que yo quisiera haceros.
El salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios. A lo mejor hemos llegado aquí, es final de año, y quisiera que tú, a lo mejor de una manera rápida, pudieras pensar cosas buenas que haya hecho Dios en este año. O nos hemos olvidado de las cosas buenas que ha hecho Dios. Solemos una cosa, hay un error, y es que solemos quedarnos con las malas y nos olvidamos de las buenas. Porque quizás el salmista lo que quiere decirse él es autodisciplinarse, dice: no te olvides. Recordemos que el salmo es una autodeclaración, es algo que él está declarando por él mismo. Y él mismo se está diciendo a él mismo: no te olvides, David, no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y nos llama la atención a esa tendencia que tenemos de olvidar lo bueno que es Dios y lo bueno que Dios ha hecho en este año con nosotros. El orgullo de nuestro corazón orgulloso, lo hace ingrato y lo hace olvidadizo. Le pasaba al pueblo de Israel, se olvidaba, hasta el punto que Dios tuvo que escribirles un texto que está en el capítulo 6, capítulo 8 de Deuteronomio, diciendo que no se olvidara. Dios da verdaderos beneficios a su pueblo, aunque tú no lo creas, y no debemos olvidarlo. Hay un rey, Ezequías, quisiera compartir. Dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Era un rey que estaba enfermo. Él oró y el Señor le respondió y además le dio una señal. Dice que posteriormente él se olvida, vino la ira de Dios. Posteriormente, si tú lees este pasaje, ves como Ezequías se humilla, se da cuenta, se humilla, se dobla delante del Señor, y el Señor, en su misericordia, se presenta a él y le bendice. Yo quisiera, con esta introducción, que pudiéramos ver las razones para bendecir, para alabar y para dar gracias, como hizo David. ¿Qué razones tenía David para ello? Y la primera es: totalmente perdonados. No hay nada que hayas hecho en este año que Dios no te haya perdonado si te has arrepentido. Él es quien perdona todas tus maldades. Algunas no, todas. Y fijaos que empieza con el beneficio más grande. David hubiese podido empezar con otros motivos, pero empieza por el más importante, por el más grande: el perdón de nuestros pecados. El perdón de sus pecados. Él era consciente de la misericordia que Dios había ejercido en su vida. Él era consciente de lo que Dios le había perdonado. Era un hombre que metió la pata como difícilmente se puede meter. Y ya no meter, sino a ver cómo la sacas. Sin embargo, él tenía esa conciencia. Y es importante que nosotros en esta mañana seamos conscientes y no nos olvidemos de cuántas veces el Señor nos ha perdonado en este año. Y que podamos alabar y dar gracias a Dios. Como decía David, Él es quien perdona todas tus maldades. Él empieza con el beneficio más grande, el perdón de todos los pecados. No hay motivo quizás mayor para glorificar a Dios, y es la seguridad de que todas nuestras maldades, todos nuestros errores, todos nuestros pecados son perdonados. Pero ¿por qué empieza por la primera?
Porque sin el perdón de Dios, el resto de bendiciones no pueden ser hechas. Y el Verbo está presente. Él es quien perdonó, perdonará, está en presente participio. Para indicar que ha perdonado, perdona y perdonará todos nuestros pecados. Por eso esto se menciona en primer lugar. Porque el pecado es aquello que frena la bendición de Dios. En la mente de David lo más importante era que los pecados habían sido perdonados. Era mucho más importante que la sanidad física. Para él era más importante la santidad que la sanidad. Todo lo que hayas hecho este año, todo lo que hayamos hecho este año, que termina hoy, si pides perdón y te arrepientes, será perdonado por Dios. Qué gran beneficio recibimos los que tenemos a Cristo. Un beneficio de paz. Sanidad integral. El salmista decía: el que sana todas tus dolencias. La palabra dolencias viene de la palabra que significa todo tipo de sufrimiento. La traducción dolencias podemos relacionarlo con dolencias físicas, pero la traducción de dolencias tiene el significado de todo sufrimiento interior y exterior. Dios sana física, psíquica y espiritualmente. En este año, quizás no lo recordamos, pero sería bueno pararnos quizás en lo que queda de día para ver qué sanidad física ha producido en tu vida, qué sanidad psíquica o emocional ha producido en tu vida y qué sanidad espiritual ha producido en tu vida este año. ¿Quién no se ha sentido rechazado, traicionado, insultado, herido en sus sentimientos? ¿Y cuántos no hemos sufrido dolencias espirituales? Orgullo, amargura, odio, rencor. Josh Horn escribió esto: ¿qué es el orgullo sino la locura? ¿Qué es la lujuria sino una lepra? ¿Qué es la pereza sino una parálisis muerta? Quizás haya enfermedades espirituales similares a todas las corporales. A veces nos enfocamos más en la sanidad física y descuidamos la sanidad emocional. Pero esta frase me llamó la atención. ¿Qué es el orgullo sino la locura? La mayor locura de Satanás fue llegar a pensar que podía ser como Dios. El orgullo del ser humano, la locura del ser humano, era la que le presentó el diablo a Adán y Eva de que podían llegar a ser como Dios. El orgullo es poder llegar a pensar que sin Él y apartado de Él podemos llegar a ser algo. Eso es locura. Eso es orgullo. Y el orgullo, la pereza, son enfermedades. La lujuria, compara la lujuria con la lepra. Lujuria, orgullo, pereza. 3 enfermedades que están marcadas quizás en estos tiempos más del ser humano. La pereza es un pecado que al final te trae ruina y produce tibieza. Es la pereza espiritual, el perezoso que no cree o que no tiene la necesidad y no se esfuerza en buscar a Dios. Dios es el sanador de cuerpo y de alma. Hemos podido experimentar en este año como Dios nos ha sanado de cuerpo y de alma. Y el rey David sabía de lo que hablaba, porque habiéndole él fallado a Dios, habiendo él sido traicionado, pudo encontrar en Dios la sanidad que él necesitaba.
Dios dice en su palabra: yo soy tu sanador. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si te has sentido en este año quebrantado, si te has sentido herido en este año, y Dios te ha sanado, alaba a Dios, da gracias a Dios. Y si no, que sepas que la sanidad de Dios todavía está ahí. Pero clamaron al Señor en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Hubo un centurión que dijo: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar. Una sola palabra. Por eso la pereza es mortal. No seas perezoso en buscar a Dios, porque una sola palabra de Dios puede traer una sanidad que tú ni imaginas. ¿Cuántos hemos sido sanados en este año? Amén. Pues alaba al Señor. Amén. Rescatados. David lo expresó: el que rescata del hoyo tu vida. Quizás es muy probable que se refiera a una crisis que le llevó cerca de la muerte. Hubo situaciones en las que estuvo, sobre todo con el rey Saúl, estuvo deseando matarle. Entonces es muy fácil que David estuviese cerca de la muerte cuando él expresa esto. Y yo creo, por lo menos yo, puedo testificar de haber sido sacado de un hoyo. Pero de un hoyo, no un agujerito, de un hoyo profundo. Y si tú has experimentado que el Señor te ha sacado de un hoyo de depresión, un hoyo de tristeza, un hoyo de impotencia, de oscuridad, en esta mañana alaba y da gracias al Señor. Amén. ¿Cuántos se habrán sentido atrapados por un sentimiento, por una emoción, atrapados por un vicio, atrapados por una situación, y que han tenido la sensación de no poder salir? Dios es el mejor rescatador que existe. Nadie es mejor que Dios rescatando las vidas del hoyo. Y son muchos los peligros. Peligros fatales de los que Dios nos rescata. Pero nos rescató de la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. El mayor rescate que Dios hizo por ti y por mí, lo hizo en la cruz del Calvario. Es la eterna redención, rescatados de la muerte y dándonos vida, y vida en abundancia. ¿Hay motivos para alabar a Dios? Amén. Coronados por Dios. El salmista en el versículo 4 dice: el que te corona de favores y misericordias. Solo se coronan a los vencedores, ¿vale? Los reyes. Se coronan a los que ganan una carrera. Se coronan a aquellos que terminan una labor. Está la graduación, cuando termina el curso y las personas se gradúan, pues se les da una orla, a otros se les pone una especie de... Entonces, la palabra coronación viene de ese ofrecimiento, ese reconocimiento de haber ganado algo. Es el reconocimiento triunfalista sobre algo que has conseguido hacer. Y el salmista daba a entender que Dios nos mira así: me coronas. David decía: me coronas de favores. Es decir, todo lo que al final él podía sentir que había hecho mal, él podía
llegar a tener la sensación de que en esas situaciones él había sido ganador, pero no por él, sino por el Señor. Dios nos mira como vencedores y nos premia con favores y misericordias. Pablo así lo creía y así lo escribió. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice vencedores, dice más que vencedores. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esa corona es la corona que Dios quiere ponernos. No nos salva, no solo nos salva el Señor de todo mal, sino que al final lo que tenía David era una seguridad, como el otro día escuchaba a Julio Melgar. ¿Sabéis quién era Julio Melgar? ¿Sí? Julio Melgar cantaba: yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. No necesitaba nada más. Solo esto es motivo suficiente para terminar el año diciéndole: gracias, Señor, qué bueno, qué grande eres. Yo solo sé que yo soy su hijo, que él es mi padre y que mi padre me ama. La grandeza de Dios se extiende más allá de salvarnos del pecado, de la enfermedad, de la angustia. Somos coronados de forma inmerecida con su gran amor, en su misericordia, con la salvación, con su paz y con su gracia. Y mucho más agradecidos hemos de estar, porque después de un año de vivir, de habernos dado vida, llegar y terminar el año, podemos decir como el salmista David: gracias, Dios, por tus favores y por tus misericordias. Y la quinta razón es saciados y fortalecidos. En el versículo 5 escribía el salmista: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El resultado de la obra de Dios es traer verdadera satisfacción a nuestras vidas, saciarnos de bien. Esta declaración del rey David, del bien que recibimos, del beneficio que podemos recibir, según el Salmo de David, nos advierte que siempre estaremos saciados en el Señor. El mundo puede dar una aparente paz, puede ofrecer un aparente amor, puede ofrecer un aparente gozo, pero solo en Dios podremos encontrar la verdadera felicidad. Solo en Dios vamos a poder encontrar la verdadera satisfacción y lo mejor de nuestra vida. Charles Spurgeon dijo: nadie está jamás satisfecho sino un creyente, e incluso él, solo Dios mismo puede satisfacerlo. Muchos mundanos están saciados, pero ninguno está satisfecho. ¿Qué diferencia existe entre lo que es estar lleno a estar satisfecho? Esta satisfacción solamente te la puede dar el Señor. Y luego sigue el salmista diciendo: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto habla de
el interior, la parte del alma del hombre. Aunque los años pasen, aunque nos vayamos desgastando, Pablo ya tiene un verso que da a la iglesia de Colosas, que dice: y este hombre exterior, aunque se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Esa satisfacción y ese darte fuerzas es en el hombre interior. Es con la fortaleza espiritual, como la de un águila que se remonta a las alturas, como una gacela que sube por encima de las peñas, y como el búfalo que aún en su edad adulta sigue teniendo esa fortaleza. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y para concluir, cada uno hacemos diferencia de los días, de los meses o de los años. Cada uno valoramos nuestra vida según nuestra propia perspectiva. Quizás haya podido ser un año bueno para ti, para mí no tanto. Quizás para mí sí, para ti no. Pero al final, ¿sabes? Va a ser un tema de perspectivas. Porque en fe, todo lo que nos ha pasado en este año ha ayudado para bien. Porque no hay nada malo que pueda salir del Señor. Por eso en este día de acción de gracias, por el año que Dios nos ha permitido vivir, que hoy termina, hemos de recordar esos beneficios recibidos de Dios que yo quiero recordaros: la salvación, la sanidad, la coronación y el ser saciados y fortalecidos en Él. Y una sugerencia: hoy es un día de brindar, hoy se va a brindar mucho. Y si hoy vas a brindar, el primer brindis sea para Él. Amén. Porque es el único que se lo merece. Amén. Y termino con otra frase de Spurgeon, que dice así: que otros murmuren, pero tú bendice. Que otros se bendigan a sí mismos y a sus ídolos, pero tú bendice al Señor. Que otros usen solo sus lenguas, pero en lo que a mí respecta clamaré: bendice, alma mía, al Señor. Amén. Hoy podemos dar gracias a Dios por lo recibido. Amén. Podemos dar gracias o nos hemos olvidado. Has perdido quizás esa motivación por alabar, por decir como el salmista: mi alma y mi ser te bendice, Señor. Yo te animaría a algo. Es posible que quizás no tengas ganas, no tengas la motivación, tus sentimientos y tus emociones te frenen porque quizás estás inmerso en un hoyo o en algo que no. Decide en esta mañana despedir el año alabando al Señor. Y digamos como el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y declaremos en esta mañana, todos juntos, a gran voz, cuán grande es Dios. Quiero invitaros a que os pongáis en pie. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase. Quiero invitarte que cierres tus ojos o manténlos abiertos. Pero yo quisiera en esta mañana que declares, que alabes, que bendigas al Señor. Porque el año ha terminado. Porque su gracia ha estado. Porque su amor es incondicional. Porque sus misericordias han sido nuevas cada mañana. Porque nos ha coronado reyes y sacerdotes sin merecerlo.
Porque cuando hemos caído, hemos tenido una mano que nos ha levantado. Y porque dice en su palabra que aún lo mejor está por venir. Amén. Entonces, eleva tu corazón esta mañana al cielo. Cierra tus ojos y con eso te ayuda a concentrarte más para que de tu interior frote esta alabanza profunda hacia Él y que le podamos decir: cuán grande, Señor, cuán grande eres.
Dios, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, que nos has dado, Señor. Hemos podido escuchar tu palabra, Padre, que en todo momento y en toda circunstancia dependemos solo de ti, Señor, y que debemos ser agradecidos por todo lo que tú nos das, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. En todo tiempo tenemos que aprender a dar gracias a ti, Señor. Gracias, mi Dios, porque mis labios pueden honrarte día a día. Gracias porque puedo expresar, Señor, y podemos decir con todo nuestro corazón cuán grande eres, Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de estos ministerios, Padre Celestial, que tú has puesto en este lugar, Dios mío. Gracias por cada uno, Señor, de los que componen este lugar, esta iglesia, Señor, que tú nos has dado. Gracias por nuestro pastor, por su esposa. Gracias, Señor, por nuestros niños, por nuestros pequeños, por nuestros jóvenes, Señor, por nuestros adolescentes. Gracias, Señor, por hombres y mujeres de fe que continúan adelante. Gracias por las familias, Señor, porque son hogares, Señor, fundados y afirmados en Dios. Gracias, mi Señor, porque hasta aquí podemos decir, como dijo el salmista, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Gracias, Dios, porque confiamos en ti y sabemos que este año se va, pero tú nunca te has ido de nosotros. Tú siempre permaneces fiel como roca firme, como roca fuerte, Señor. Que nuestros corazones sigan fundados en esa roca, Señor. En medio de las circunstancias, en medio de las debilidades, en medio, Señor, de las cosas que nos puedan venir, de lo que oímos cada día, de la guerra, de las destrucciones, Señor. Pero sabemos, Padre, en quién hemos creído. Por eso en este día, Señor, queremos darte las gracias y sabemos que así como tú nos has traído con bendición, Señor, tú nos llevas a nuestros hogares con bendición. Somos luz, Señor, y luz para el mundo. Y sabemos, Padre Celestial, que en ti creemos y donde quiera que vayamos, nuestra boca se habla para decir cuán grande eres tú, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por estar aquí y nos sustenta. Amén. El Señor les guarde. Dios les bendiga.